Iriel, vamos a establecer comunicación telefónica con quien es especialista en medio ambiente, siempre tiene la gentileza y la amabilidad de atendernos y compartir el aire con nosotros. Biólogo, investigador, el doctor Juan José Neif está en el aire de la radio. Doctor, buen día, bienvenido a la radio de la UNE. Iriel, Marcelo, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto conversar con ustedes, buen día. Al contrario, el gusto es nuestro y gracias siempre por la predisposición y el tiempo de compartir el aire, para compartir con la audiencia temas más que interesantes y considerando su profesión, considerando su experiencia. Incluso hay alguna publicación que tiene que ver con el cambio climático. Hay algunas evidencias que muestran que fue inducido por actividades humanas. ¿Por dónde empezar? ¿Algún comentario, insisto, y compartir con la audiencia, doctor? Sí, hay varios artículos que salieron ayer. Uno de ellos es de Infobae, donde el título podría ser prepárese que viene el fin del mundo, más o menos. Sí, un poquito sí. Es un poco la tónica de los diarios de Buenos Aires, que siempre tratan de impactar en la sociedad, porque es lo que la gente consume, ¿no es cierto? El tema del cambio climático es un tema muy interesante y a tener muy en cuenta, en el sentido de que todos dependemos, ¿no es cierto?, de esa variabilidad del clima, especialmente acá en esta zona, en Corrientes, donde estamos en un clima subtropical cálido, donde tenemos una variación diaria de temperatura de 17 grados entre la mañana y las horas posteriores al mediodía, ¿no es cierto? Hay una variabilidad muy grande. También hay una variabilidad muy grande a lo largo del año. Nosotros podemos tener una helada, es decir, temperaturas de 0, menos de 0 grados, y el año pasado tuvimos una temperatura máxima de 43 grados, ¿no es cierto? Es decir, es una gama, es una paleta de temperaturas de gran variabilidad. Por lo tanto, cuando nos dicen que se viene el fin del mundo porque el clima ha aumentado 1,5 grados en 100 años, bueno, tenemos que preguntarnos si eso es grave o no. Desde el punto de vista de lo que le estaba comentando, tengo que decir que no es una situación grave. Y segundo, hay que analizar muy bien las causas, porque los modelos de cambio climático que ha publicado el Instituto Internacional de Cambio Climático, el IPCC, que es un organismo de Naciones Unidas, está basado en modelos lineales que tienen una serie de datos de 100 años, ¿no es cierto? Sí. Entonces, 100 años es un soplo en la historia del planeta Tierra. El planeta Tierra ha tenido cambio climático y variabilidad climática desde que tiene atmósfera. De esto hace unos 1.000 millones de años, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver cómo uno analiza las cosas, porque si uno pone la variación de las temperaturas y de las precipitaciones en los últimos 100 años, pueden considerarse normales en torno a lo que ha pasado en tiempos anteriores. Por ejemplo, tuvimos una seca en los últimos años, que fue del 2019 a comienzo del 2023, una seca que no tuvimos en más de 100 años, ¿no es cierto? Entonces, los eventos climáticos son eventos que se dan generalmente con baja frecuencia, los eventos extremos, y eso hace que sea muy difícil modelarlos. Entonces, es difícil pensar, por ejemplo, que el río Paraná estuvo casi seco. Es difícil pensar que la laguna de Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, que hoy tiene 6.000 kilómetros cuadrados, estuvo seca en el año 1750, y lo sabemos porque está en la bitácora de los curas, que mencionan que pasaban de Córdoba a Santiago del Estero
en carretas, es decir, pasaban a través de la laguna de Mar Chiquita, y uno dice, bueno, pero eso era cambio climático. Sí, era cambio climático, y todavía no estaban los efectos de los gases, de la emisión de gases de efecto invernadero. Los grandes los cambios que se dieron en el periodo preindustrial están documentados, han sido enormes, y sin embargo no existían los gases de efecto invernadero. Y hay un trabajo de un francés que se llama Poyet, Maurice Poyet, donde demuestra que el cambio climático tiene razones astronómicas, y bueno, que los gases de efecto invernadero son un coadyuvante, ¿no es cierto?, pero no son la causal de estos cambios que nosotros estamos viviendo. Neif, ante justamente estas aclaraciones tan importantes para evitar caer en los alarmismos que, bueno, como usted señalaba, muchas veces generan los titulares, cuando se habla entonces de cambio climático, tal vez de efectos extremos, y a nivel local fundamentalmente, se lo debe como replantear en la actualidad en términos de adaptación, de mitigación. ¿Cuáles son los desafíos que tienen entonces, por ejemplo, nuestro desarrollo económico para acompañar o mejorar alguna de estas variables que, bueno, como usted lo señala, tienen múltiples factores de origen? Claro, Uriel, la primera cosa en la cual estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, es el tema de la adaptación al cambio climático. Es decir, cuando usted tiene una lluvia, como se produjo en Corrientes, en cuestión de horas de 200 milímetros, y al día siguiente de 100 milímetros más, usted no la puede gestionar. Usted no le puede alegar culpas al gobierno o a la falta de obras o esto, porque supera ampliamente la posibilidad que uno tiene de gestionar esa variabilidad climática. Cuando uno tiene una seca tan importante como la que tuvimos, donde hay 20 toneladas de materia seca en el campo y se produce un incendio en el medio de Liberá, que usted no puede entrar a Liberá porque no tiene medios, porque no hay caminos, ¿no es cierto?, se quema todo y uno se transforma en un observador de la naturaleza. Entonces, hay que saber qué es lo que uno puede resolver y qué no, cómo es la vida de todos los días. Uno tiene que saber, ¿no es cierto?, de que, bueno, si vienen lluvias importantes, tengo que tener los elementos para protegerme, tengo que llevar a mis hijos al colegio como hago, porque no voy a poder salir con mi vehículo o lo que sea. O sea, hay distintas escalas que van desde lo personal, lo familiar, hasta lo que es el funcionamiento de la ciudad misma, ¿no es cierto? El tema de la basura es un tema fundamental, es un tema cultural. Muchas veces hemos hablado con ustedes esto, porque la gente, usted va a la Costanera un día lunes y encuentra una cantidad de restos que ha dejado la gente. Y esos restos, si vino una lluvia a la madrugada, taponó todos los desagües, y entonces no hay desagües que respondan y demás. Entonces, cambiar la cabeza de la gente es lo más difícil en esto, ¿no? Seguro. Doctor. Y ahí está, ahí tienen una función fundamental ustedes, los medios, porque es lo que la gente hoy recibe, ¿no es cierto? Siempre apelamos a usted, por eso le agradecemos una y otra vez, porque desde la radio de la universidad intentamos, ante tantas publicaciones en diferentes medios y plataformas y demás, hay de todo, ¿no? Y en eso vamos a los que tienen su experiencia y saben al respecto, al menos nos van a aportar muchísimo más. Por ejemplo, alguna de las publicaciones hablaba de si no hacemos nada vamos a llevar al planeta a su 6ª extinción masiva. Creo que estamos de acuerdo que hay problemas, creo que estamos de acuerdo que hay cosas para resolver. También es cierto que así como muchos medios exageran en cuanto a, bueno, titulares y todo lo demás, también tenemos
a un gobierno nacional que pone en duda el cambio climático. O sea, nos vamos de un extremo a otro para bajar, entre otras cosas, las ansiedades. Doctor, ¿qué opina usted de esto? La sexta extinción masiva. Es como mucho, pero uno no sabe, ¿no? Bueno, el gobierno nacional duda de la calidad de la enseñanza universitaria, de la pertinencia de universidades públicas y otras cosas. Sí. O sea que es poco serio dudar del climático hoy. Ahora, el asunto es, de alguna manera, plantear una cosa que es real, y es que las universidades son un faro de la sociedad. Entonces, el trabajo que hacen ustedes es escuchado por mucha gente y por gente seria. Hay mucha gente que está en la farándula y escucha las radios que le dan música rápida o que tienen determinados chismes y esas cosas. Y el trabajo de todos los días de puntualizar el nivel de importancia que tiene algo, un evento cualquiera, y las causas que tienen estos eventos, las consecuencias que tienen en el mediano y largo plazo. El caso, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero está mal planteado, porque sí, tenemos que tratar de eliminar las combustiones con combustibles de petróleo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque producen contaminación en la atmósfera, ¿no es cierto? O sea, secundariamente nos preocupa el tema de los gases de efecto invernadero porque algún efecto tiene. Pero, ¿por qué no lo plantean bien? Nosotros tenemos que eliminar todas las formas de contaminación si pudiéramos, porque es el problema de las sociedades. Claro. Las sociedades humanas no han aprendido a resolver el tema de los residuos, tanto gaseosos, líquidos o sólidos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde cada uno tiene una responsabilidad, o sea, producir en la menor cantidad de residuos y gestionarlos en la medida que uno pueda sin hacerle daño al resto de los mortales. Claro, en vez de buscar o bueno, no caer en esas alertas, en esas alarmas de titulares tan extravagantes, sino bueno, también pensar desde todos los lugares, ¿no? Tal vez el sector privado, los diferentes organismos públicos y nosotros como sociedad saber qué podemos ir haciendo para acompañar el ambiente en general y no pensar, bueno, se va a explotar el sol como hay un que otro titular dando vueltas por ahí. Sí, totalmente de acuerdo, Uriel. Además, hay desde la década del 60, 70 más o menos, uno ve las películas de National Geographic y encuentra que el ambiente son la vegetación y los animales, y el hombre parece ser un intruso. Y no es así, ¿no es cierto? Es decir, hay realidades que son irreversibles. El ser humano es una realidad en el planeta y lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar formas de desarrollo tolerable que no impacten fuertemente sobre el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, en ese trabajo tiene mucho que ver la gente de la universidad, porque es donde se le da herramientas a los chicos para pensar y para resolver problemas, ¿no es cierto? Problemas del ambiente, problemas sociales. O sea, se suele separar lo que es problemas sociales de problemas ambientales. Y son la misma cosa. Total. ¿Quién sufre lo que hacemos en el ambiente? Y nosotros mismos, la sociedad, ¿no es cierto? Realmente da para seguir pensando, analizando y con responsabilidad en la medida de las posibilidades, claramente desde un medio de comunicación, apelar a expertos en la materia. Doctor Juan José Neif, gracias como siempre por la predisposición. Seguramente lo vamos a molestar en otra oportunidad. Muy amable. Los mejores deseos para ustedes y es siempre lindo conversar con ustedes en la radio. Gracias. Muy amable, buena jornada, un gusto. Muchísimas gracias.